La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título El poder de lo alto. Pero antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Buen Dios y Padre eterno, alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre, ahora y siempre. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has traído. Te pedimos que siempre seas tú el que nos dirijas y que nos des el poder de lo alto, para que seamos victoriosos en todo lo que emprendamos y hagamos en tu nombre. Perdona nuestras faltas, Padre, y ayúdanos a ser perdonadores, así como tú eres perdonador. Que Cristo se pueda ver y palpar en nosotros, que pueda realmente ser nuestra esperanza de gloria. Gracias, Padre, por la temática de hoy, y úsala para hacer hincapié en la mente de los que sintonicen esta programación. Bendícelos con tu poder y tu santa presencia, ahora que se avecina el fin del tiempo del fin. Despierta a tu pueblo y despierta a los que no te conocen. Que la verdad no trinitaria pueda resplandecer en el mundo y que se pueda abrir plenamente la comunicación con la santa hueste angelical. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo. Y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Lucas, el capítulo 24, los versículos 44 al 49, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mis queridos hermanos, también vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 1, los versículos 4 y 5, donde allí nos dice la santa palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan recibir el poder de lo alto para preparar a un pueblo para su segunda venida. En el programa de hoy vamos a estar examinando la promesa del Padre y del Hijo a sus discípulos, la del bautismo del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24 versículo 49, Cristo la denominó el poder de lo alto. Pero Juan el Bautista había dicho que el que venía después de él, refiriéndose a Cristo, bautizaría en Espíritu Santo y fuego, como vemos en Mateo capítulo 3 versículo 11 y en Lucas capítulo 3 versículo 16. Y Cristo, consolando a sus discípulos cuando se entristecieron al oír que él muy pronto partiría, les había dicho en Juan capítulo 14 versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8, Cristo dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el día de Pentecostés se cumplió la promesa. Los discípulos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, un cumplimiento exacto de lo profetizado por Juan. Y se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego se pudo comprender por qué era necesario recibir este poder de lo alto. Pero algunos hoy se preguntan, ¿por qué es necesario recibir el poder de lo alto? Pues a veces no comprenden muy bien la metodología del cielo. La obra de la salvación de la raza caída es de Dios, y aunque Él anhela que seamos sus colaboradores, Él es la fuente de toda buena dádiva. Él empodera a los suyos y es el que dirige su poderosa obra. Él tiene toda la información pertinente y no está sujeto al error. Puso la salvación del mundo en las manos de Cristo, y siendo que Él es la sabiduría de Dios, todo sale a perfección cuando hacemos su voluntad. Sin el poder de lo alto, el hombre está a la deriva, obrando por su mejor parecer, pero realmente solo lanza golpes al aire, pues no hay nada bueno en él. En lo que resta del programa, veremos cómo Cristo nos puede fortalecer en nuestra vida espiritual y en el desempeño de su santa obra. Cristo nos dice mediante la pluma inspirada de la sierva del Señor: podéis ser una gran bendición para otros si os entregáis sin reserva al servicio del Señor. Se os dará poder de lo alto si queréis tomar vuestro puesto al lado del Señor. Por Cristo podéis escapar a la corrupción que existe en el mundo por la concupiscencia y ser nobles ejemplos de lo que Él puede hacer en favor de los que cooperan con Él. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos para los Maestros, la página 473, el párrafo 2. Ahora, mis queridos hermanos, aquí podemos ver algunas áreas donde es indispensable el recibir ese poder de lo alto, siendo que somos pecadores arrepentidos.
Para ser como Él, necesitamos su mente en nosotros, la de Cristo. Se le denomina Espíritu Santo porque santifica, como santificó hasta la tierra donde estaba la zarza ardiente. Y sólo así podremos tener un puesto a su lado, y estará con nosotros hasta el fin del mundo. La sierva del Señor nos sigue diciendo, el Espíritu de Dios debe ejercer perfecto dominio sobre nosotros e influir en todas nuestras acciones. Si nos apropiamos debidamente del cielo y del poder de lo alto, sentiremos la influencia santificadora del Espíritu de Dios sobre nuestros corazones. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos sobre la Salud, la página 44, el párrafo 2. Debemos procurar vivir en santidad para que seamos un templo digno para Jehová. Al trabajar en su obra, somos su representante y por lo tanto es menester no tan solo andar como él anduvo, sino hablar como él habla, obrar como él obró y amar como él ama. Todo esto no proviene de nosotros, pues nuestras obras son meros trapos de inmundicia. Necesitamos el poder de lo alto para que podamos seguir el sendero del cielo, que es la santidad. Él no pide nada que no podamos hacer. Cristo es el que nos capacita. Solo tenemos que ponernos en sus manos. Solo debemos ser humildes y someternos al Señor. Así mostraremos que le pertenecemos y Él nos librará de todo mal. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice, el Salvador no pregunta de cuánto favor gozamos en el mundo, cuánta alabanza estamos recibiendo de los labios humanos, pero sí nos pide que vivamos de tal manera que pueda poner su sello sobre nosotros. Satanás, que Jehová lo reprenda, está procurando arrojar su sombra sobre vuestra senda, a fin de estorbar el éxito de vuestro trabajo. Debéis tener en vosotros un poder de lo alto, para que en el nombre de Jesús de Nazaret podáis resistir el poder que obra de abajo. Tener en el corazón el Espíritu de Cristo es infinitamente más importante que poseer el reconocimiento del mundo. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos para los Maestros, la página 223, el párrafo 3. Por lo tanto, no hay nada que tenga mayor prioridad en nuestras vidas cristianas y no hay nada que nos podrá ofrecer una vida exitosa en Cristo. Pero debemos anhelarlo, pedirlo con gemidos, para que no lo vayamos a defraudar con una vida inconsecuente. El poder de lo alto no fue solo una promesa para los primeros discípulos, sino para todos los que acepten gustosamente al Señor Jesucristo. Es una promesa para todos los que quieran dar un buen testimonio de lo que Él ha hecho en sus vidas y los que lo quieran darlo a conocer al mundo. La sierva del Señor nos brinda alegres nuevas cuando nos dice, a nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento, su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos para la Iglesia, la página 178, el párrafo 1.
Los beneficios del cielo registrados en las Escrituras son un constante estímulo para nosotros de lo que Dios puede hacer con nosotros, pero debemos ejercer nuestra fe. Y si la misma es vacilante, pidamos al que nos puede llenar de su propia fe, al que nos puede hacer espectáculos al mundo, comentando acerca de lo que hizo con los primeros discípulos. La sierva del Señor nos motiva diciendo, cuando en el día de su resurrección estos discípulos encontraron al Salvador y sus corazones ardieron al escuchar sus palabras, cuando miraron su cabeza, sus manos y sus pies que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión Jesús les llevara hasta cerca de Betania y levantando sus manos para bendecirlos les dijera, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y agregara, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos capítulo 16 versículo 15 y Mateo capítulo 28 versículo 20. Cuando en el día de Pentecostés descendió el Consolador prometido y por el poder de lo alto que les fue dado, las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor que ya había ascendido al cielo. Pausa. Mis queridos hermanos, aquí vemos que el Consolador no era otro ser, sino la presencia personal de Cristo, aunque se encontrase físicamente en el santuario celestial. Continúa la cita diciendo, entonces, aunque la senda que seguían, como la que siguiera su maestro, fuera la senda del sacrificio y del martirio, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar, les había concedido con la participación en sus sufrimientos la comunión de su gozo, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, dicha indecible, un peso eterno de gloria, al que dice San Pablo, nuestra ligera aflicción, que no dura sino por un momento, no es digna de ser comparada. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, la página 350, el párrafo 1. Aquí podemos visualizar lo que algunos no logran totalmente comprender. De la misma manera que al Cristo hacerse pobre fuimos nosotros enriquecidos, somos bendecidos en directa proporción con el gozo y la alegría que inunda al cielo cuando los terrícolas sacan provecho del don inmensurable del Padre. No es poca cosa compartir esta salvación y trabajar con el pueblo del Altísimo. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice, la posición de aquellos que han sido llamados por Dios para trabajar en palabra y en doctrina para la edificación de su iglesia es de grave responsabilidad. En lugar de Cristo, han de suplicar a los hombres y mujeres que se reconcilien con Dios y pueden cumplir su misión solamente en la medida en que reciban sabiduría y poder de lo alto. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 289, el párrafo 4. Pero al hacer la obra de Cristo en la tierra, al ser su boca sin freno, que proclama la verdad, que amonesta y hace llamados al arrepentimiento, y al ser sus manos de amor, que guían al extraviado y ayudan al que tiene necesidad, contrariamos las normas sádicas del príncipe de este mundo, que Jehová los reprenda, al promover la libertad a sus cautivos.
Y es entonces cuando comienza la hostilidad. La sierva del Señor nos advierte al decirnos: la misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y la cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 497, el párrafo 1. El poder de lo alto aprovechará al creyente en toda circunstancia que pueda afrontar en este mundo de maldad. Pero eso no quiere decir que todo será color de rosas, pues esa presencia del cielo en el creyente intimida y ofende al lado que escogió la perdición. Siempre estará a la expectativa, buscando provocarnos el mal. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: pero me fue mostrado que es privilegio de los creyentes obtener fuerza de Dios para retener todo don precioso. La oración ferviente y eficaz será respetada en el cielo. Cuando los siervos de Cristo toman el escudo de la fe para defenderse y la espada del Espíritu para la guerra, hay peligro en el campamento del enemigo. Y algo debe hacerse. La persecución y el oprobio acechan a aquellos que están dotados de poder de lo alto y dispuestos a ponerlo en acción. Cuando la verdad, en su sencillez y fuerza, prevalezca entre los creyentes y ejerza su influencia contra el espíritu del mundo, será evidente que no hay concordia entre Cristo y Belial. Los discípulos de Cristo deben ser ejemplos vivos de la vida y el espíritu de su divino Maestro. Alabado sea su santo nombre. Y esa cita la pueden encontrar en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 158, el párrafo 2. Pero ¿qué está sucediendo actualmente con el profeso pueblo de Dios? ¿Por qué se ve tan deficiente y como si estuviera en un profundo estupor? Bueno, pues dejemos que nos responda esa pregunta la sierva del Señor, para que nadie vaya a comenzar a apuntar sus cañones en dirección mía, si no le gustara la contestación. Y les recuerdo que aunque la cita esté dirigida a obreros, recuerden que todos nacimos misioneros en la viña del Señor. La cita dice así: la razón por la cual tantos dejan de ser obreros de éxito es que actúan como si Dios dependiera de ellos y pretenden sugerirle a Dios qué debe hacer con ellos, en lugar de depender ellos de Dios. Ponen a un lado el poder sobrenatural y dejan de hacer la obra sobrenatural. Dependen todo el tiempo de sus propias facultades humanas y las de sus hermanos. Son estrechos en sí mismos y siempre están juzgando según su finita comprensión humana. Necesitan elevarse porque no tienen poder de lo alto. Dios nos da el cuerpo, la energía mental, el tiempo y la oportunidad para trabajar. Es necesario utilizar todos esos recursos al máximo. Pausa. Eso incluye ahora, aunque nos tengan encerrados por miedo a la exposición viral. Continúa la cita diciendo:
combinando la humanidad y la divinidad, se puede realizar una obra que durará por la eternidad. Cuando el hombre piensa que el Señor ha cometido un error en su caso particular y elige su propia tarea, le espera la frustración. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Fe y Obras, la página 26, el párrafo 2. Esa cita es una cita muy fuerte, pero mis queridos hermanos, es la pura realidad de hoy. Siempre miramos al lado, al que está a nuestro alrededor, pero cuidado que no estemos viendo lo malo en nuestro interior. Procuremos dar un buen ejemplo antes de ver al vecino, para no quedar sin el maestro que puede arreglar nuestro destino. Veamos lo que ya hizo en otros y busquemos alcanzar lo que Cristo tiene preparado para hacer una realidad en nuestras propias vidas. La sierva del Señor nos aconseja al decir: aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que Jehová los reprenda, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección, bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios. Aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo. Recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 40, el párrafo 4. Gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Hoy necesitamos más que nunca el poder de lo alto, pero no podemos poner a un lado la parte que nos corresponde como fieles hijos de Dios, especialmente con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. El cielo está esperando por ti y por mí. No te demores, no queda mucho tiempo. Para cerrar el programa de hoy, lo haremos con la siguiente cita que dice: hermanos y hermanas, ojalá pudiese decir algo que os despertase y os hiciese ver la importancia de este tiempo, el significado de los acontecimientos que se están realizando ahora. Os señalo los movimientos agresivos que se están haciendo ahora para restringir la libertad religiosa. La institución recordativa santificada por Dios ha sido derribada y en su lugar se destaca ante el mundo un día de reposo falso que no tiene santidad. Mientras las potestades de las tinieblas están conmoviendo los elementos inferiores, el Señor del cielo, alabado sea su nombre, está mandando poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, incitando a sus agentes vivos a que exalten la ley del cielo. Ahora mismo es el tiempo en que debemos trabajar en los países extranjeros. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Nuestros hermanos no están despiertos ni a medias para hacer todo lo que pueden.
con las comodidades que tienen a su alcance para extender el mensaje de amonestación. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 373, el párrafo 1. No busques excusas. Levántate y muévete en dirección de Dios, porque Él ciertamente nos dará el poder de lo alto. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.